Los hijos me abandonaron por su madre infiel y nuestro divorcio porque su nuevo esposo les consiguió trabajos en una empresa. No me invitaron a sus bodas y cortaron todo contacto durante 8 años. Hace 8 años, yo, un hombre de 56 años, descubrí que mi esposa Marie, de 52 años, me estaba engañando con uno de sus amigos de la universidad. La aventura había estado ocurriendo durante casi un año cuando finalmente los descubrí, y después de enterarme, me mudé de mi casa y presenté inmediatamente la solicitud de divorcio. Ya estábamos pasando por momentos difíciles en nuestro matrimonio porque ella no pensaba que yo ganaba suficiente dinero como entrenador de béisbol en una escuela secundaria, y aunque estaba haciendo lo mejor que podía, ella simplemente no dejaba de quejarse de todo. Luchábamos con mucha frecuencia, y en mi mente, presentar la solicitud de divorcio no fue una decisión difícil. En ese momento, nuestros 2 hijos ya se habían mudado, así que no tenía nada por lo que quedarme. Lamentablemente, ese divorcio también me costó mi relación con mis hijos, porque, por alguna razón, decidieron ponerse del lado de su madre. Inicialmente, intentaron convencerme de que fuera indulgente con ella, solo porque había sido una madre que se quedó en casa durante mucho tiempo, así que trataron de decirme que debía haberse aburrido con la monotonía de su vida, y además, después de que ellos se mudaron, comenzamos a discutir por cualquier cosa. Naturalmente ella no estaba feliz, y yo también estaba pasando por un momento difícil financieramente, pero no podía entender por qué mis hijos se esforzaban tanto para hacerme perdonar a Marie, especialmente considerando que yo estaba pasando por los mismos problemas que ella. Sin embargo, no había ido a engañarla. De hecho, después de cada pelea que teníamos, trataba de hacer las paces con ella y hacerla sentir especial de alguna manera. Obviamente, nada de eso significaba nada para ella, y estaba muy molesto de que mis hijos intentaran que le diera una segunda oportunidad. Así que terminé peleando con ellos por esto también, y por un tiempo me sacaron de sus vidas. Después de que el divorcio se finalizó, comencé a sentirme muy solo, especialmente porque, solo 2 meses después del divorcio, Marie terminó casándose con el hombre con el que había tenido la aventura. No estaba en términos de hablar con mis hijos en ese momento, pero luego traté de comunicarme con ellos y me perdonaron. Pero eso fue solo algo que dijeron por compromiso. No creo que realmente me perdonaran en ese momento porque, durante los siguientes años, ni siquiera me invitaron a ninguno de sus hitos importantes. De hecho, apenas tuve algo que ver con mis hijos hasta principios de este año. Y la única razón por la que están tratando de llevarse bien conmigo ahora es porque comencé mi propio negocio con un par de mis amigos hace unos años y, de repente, comenzó a despegar recientemente. Así que estoy haciendo bastante bien para mí mismo y supongo que eso es por lo que están aquí. Para darles un contexto, había estado trabajando durante mucho tiempo como entrenador de deportes en una escuela secundaria, pero lamentablemente estaba muy mal pagado y sobrecargado de trabajo. Tenía un amigo que trabajaba en otra escuela y los dos estábamos teniendo dificultades económicas y, mientras tratábamos de idear algunos planes de jubilación, decidimos hablar con un par de otras personas y tratar de comenzar nuestra propia instalación. De esa manera, aún podríamos entrenar a los niños, porque eso era lo que realmente sabíamos hacer y teníamos mucha experiencia en eso también. Pero podríamos convertirlo en un negocio, y eso sería nuestro plan de jubilación. Así que conseguimos a otro amigo que estaba interesado en la parte empresarial con nosotros y comenzamos esto. Honestamente, no esperábamos nada grande en ese momento, pero estamos orgullosos de decir que ahora nos va realmente bien y estoy orgulloso de lo lejos que hemos llegado. Nuestra instalación es bastante popular y estamos pensando en expandirnos pronto. Y supongo que mis hijos deben haber oído sobre esto porque se pusieron en contacto conmigo a principios de este año e intentaron ganarse mi simpatía. Al principio, estaba muy contento de que intentaran involucrarme más en sus vidas porque pensé que finalmente se habían dado cuenta de algo o algo por el estilo. No sospechaba que pudieran tener motivos ocultos, pero hace un par de días, los dos vinieron a visitarme. Mi hijo mayor, Gavin, y su hermana Hannah ya están casados. Gavin se casó hace 6 años y Hannah se casó hace 4 años. No fui invitado a ninguna de las bodas, porque me dijeron que su madre estaría allí con su esposo y que sería muy incómodo para todos. Estaba muy molesto por eso, pero me dijeron que no se podía evitar, que la boda estaría demasiado llena y prometieron compensármelo en algún momento, lo cual nunca realmente hicieron. Pero como un tonto, seguí esperando que algún día se dieran cuenta de que yo era tan padre para ellos como lo era su madre. Pensé que finalmente estaba pasando, pero luego cuando me visitaron recientemente y comenzaron a contarme que habían oído que mi negocio estaba funcionando muy bien y querían que pasara más tiempo con mis nietos y también me pidieron ayuda con algo de dinero, finalmente me di cuenta de lo que realmente estaba pasando.
Fue realmente difícil no enojarme con ellos en ese momento, pero les dije que definitivamente lo consideraría, y parecieron lo suficientemente felices, así que se fueron. Pero después de que se fueron, los bloqueé en todas partes porque estaba bastante seguro de que estaban intentando usarme por mi dinero. Gavin tiene 2 hijos, uno de ellos tiene 5 años y el más pequeño tiene solo 1 año. Y por lo que sé, Hannah dio a luz a su hija hace 6 meses. Y adivina qué, no he conocido a ninguno de mis nietos aún. Han pasado 5 años desde que nació mi primer nieto y ni siquiera lo he conocido. Claro que duele. Y he intentado que Gavin traiga a sus hijos o que intenten invitarme para que los conozca. Y cuando nació la hija de Hannah también traté de conocerla, pero siempre lo rechazaron. Siempre era la misma excusa, que Marie y su esposo estarían allí, y no querían que las cosas se pusieran incómodas. Siempre tenía que entenderlo y dejarlo pasar. Y dolía. Y ahora finalmente quieren darme la oportunidad de ser abuelo, y supongo que todo es porque las cosas no les van bien económicamente. No sabía nada de esto antes, por lo que no los había sacado completamente de mi vida, solo quería poner esto en claro. De todos modos, no estoy muy en contacto con la mayoría de la familia extendida y no soy de los que gustan del chisme familiar. Pero después de que mis hijos me visitaron después de tantos años e intentaron ser amables conmigo y esas cosas, pude adivinar que algo estaba muy raro en la situación. Así que después de que se fueron, los bloqueé y solo para satisfacer mi propia curiosidad, decidí preguntar un poco sobre lo que mis hijos estaban haciendo. Y así fue como descubrí que habían estado pasando por una racha financiera muy difícil durante los últimos años y además las cosas no eran exactamente de color de rosa con su padrastro. Me sorprendió mucho porque según las fotos que habían estado publicando después de que su madre se casó, parecía que la familia estaba muy unida al tipo. Pero aparentemente las cosas se están complicando porque él está planeando vender su empresa, se dedican a los muebles y después de que Marie se casó con él, mis hijos comenzaron a trabajar en su empresa. Y no quiero decirlo porque no estoy seguro, pero supongo que esa es la razón por la que estaban tan ansiosos por ponerse del lado de su madre en el divorcio. Porque creían que si me convencían de ser indulgente con su madre, en lugar de alargar el divorcio, les garantizaría un lugar en la empresa de su padrastro. Básicamente, habían sido comprados por el amante de Marie, y nunca me enteré de eso porque nunca sospeché que algo así estuviera pasando. De todos modos, el problema ahora es que la empresa no ha estado funcionando muy bien en los últimos años y el esposo de Marie quiere venderla, pero mis hijos quieren que él retenga el negocio. Él es el dueño de la empresa, por lo que es quien más se beneficiaría del trato, y tiene la suerte de haber encontrado un comprador ahora. Pero mis hijos no aprueban el trato porque, aunque recibirán una parte de las ganancias como accionistas y empleados de alto nivel, obviamente van a perder sus trabajos y quieren un plan a largo plazo para ellos mismos. Es todo un lío y mucha gente de la familia lo sabe porque Marie tiene una boca muy grande y ha estado desahogándose sobre esto con literalmente cualquiera que quiera escuchar. Así que no es un gran secreto que su familia esté peleando ahora mismo y supongo que por eso Gavin y Hannah decidieron venir a pedirme ayuda. No es un gran secreto que nos va bien, estamos haciendo anuncios y todo eso y el boca a boca también nos está yendo bastante bien. Así que, después de juntar todo esto hablando con algunos de mis familiares, decidí que iba a mantener a mis hijos bloqueados y que no me interesaba nada de sus vidas. Durante los últimos 8 años, ellos no se interesaron en la mía y, incluso ahora, solo están aquí porque están en problemas. Se siente insultante y me siento como un idiota por haber confiado en que algún día se darían cuenta y se disculparían conmigo. Pero un par de días después de haberlos bloqueado, volvieron a aparecer en mi puerta y comenzaron a exigir que los dejara entrar, aunque les había dicho que no estaba interesado en hablar con ellos. Les dije que había escuchado de la familia lo que estaba pasando con ellos y su padrastro, y que sabía que solo estaban aquí porque querían ayuda financiera de mi parte, y que la razón por la que me habían dejado en primer lugar era porque su padrastro podía ofrecerles trabajos seguros en puestos de alta dirección que yo no podía. Los llamé traidores y en represalia comenzaron a acusarme de ser insensible y rencoroso porque, aparentemente, no tenían tales intenciones. Me dijeron que en realidad solo querían arreglar las cosas conmigo porque se habían dado cuenta de que al final del día yo seguía siendo su padre y no podían seguir priorizando a Marie sobre mí. También me dijeron que la única razón por la que me habían pedido ayuda financiera era por sus hijos, no solo porque ahora me fuera bien económicamente, y dijeron que era repugnante que hubiera llegado a esa conclusión después de escuchar a un montón de chismosos de la familia. Esto pasó hace 2 días y he estado muy molesto por todo esto. Es tan malo que tuve que tomarme un tiempo libre del trabajo porque realmente no puedo dejar de pensar en lo que estoy haciendo ahora. Sé que lógicamente e irracionalmente, el resto de la familia probablemente no me está mintiendo. No tendrían nada que ganar con eso. Y además el resto de mi familia siempre ha sido amable conmigo, especialmente después de mi divorcio. Siempre han cuidado de mí, y realmente lo aprecio.
Así que no creo que me estén mintiendo sobre nada y tampoco están chismeando, simplemente me están contando lo que les pedí porque yo fui quien empezó a investigar la situación. Dicho esto, tampoco entiendo si debo realmente darles a mis hijos una oportunidad para arreglar las cosas conmigo o no, y solo ayudarlos financieramente un poco. Después de todo, realmente me va bien como para apoyarlos, y estoy bastante seguro de que no están pidiendo algo a largo plazo. Probablemente conseguirán un trabajo después de que se venda la empresa y probablemente solo me están pidiendo ser su red de seguridad debido a sus hijos. No he hablado exactamente con ellos sobre el tipo de dinero que realmente quieren, si es una inversión, un préstamo o simplemente buena voluntad. Pero de todos modos, sé que el apoyo financiero es parte de esto, y siento que solo por algo así, realmente no quiero perder la oportunidad de reconectar con mis hijos y realmente construir una relación con mis nietos. La forma en que hablaron sobre la situación el otro día que me visitaron me ha desconcertado y realmente no sé qué pensar más. He estado constantemente estresado y sigo pensando que tal vez estoy cometiendo el error más grande de mi vida al cerrarles las puertas a mis hijos y tal vez soy insensible y rencoroso, como dijeron ellos. Si dejo que mi ego se apodere de mí, no estoy seguro de si alguna vez tendré otra oportunidad de hacer que las cosas funcionen con mi familia. Lo único que me detiene ahora es el miedo de estar siendo usado y realmente no quiero eso. Simplemente no sé qué pensar más, me siento perdido y ni siquiera creo que tenga a alguien con quien hablar libremente sobre esto. Así que aquí estoy, por favor, solo intenten entender que soy solo un hombre viejo tratando de entender la vida después de haber estado prácticamente solo desde mi divorcio. Por mucho que me cueste admitirlo, realmente extraño mucho a mis hijos y quiero que estén en mi vida, pero no estoy seguro de si esta es la forma correcta de hacerlo. Así que, tal vez, no quiero involucrarme financieramente con mis hijos. Actualización 1. Gracias por los comentarios. Supongo que realmente necesitaba un golpe de realidad sobre la situación porque, por desesperación, había comenzado a considerar hablar con mis hijos, pero sé que me están usando y no debería ser tan sumiso con ellos. Eso es lo que he sido todos estos años. Me hablaban como si me estuvieran haciendo un favor. Y aún así, siempre me desairaban porque preferían a Marie y a su esposo. Y ahora que finalmente sé por qué exactamente lo preferían a él, no creo que haya vuelta atrás. Incluso hablé de esto con mis amigos mientras estábamos en el trabajo y, aunque sabían toda la historia, cuando les conté sobre la situación actual y todo lo que había descubierto recientemente, se quedaron horrorizados. Dijeron que al principio creían que mis hijos habían sido manipulados por Marie y por eso no querían mantener contacto conmigo, pero aún pensaban que podría haber alguna posibilidad de reconciliación. Pero ahora que saben que técnicamente fueron comprados por su padrastro, ya no hay vuelta atrás. Me dijeron que mantuviera a mis hijos bloqueados por el bien de mi propio respeto y cordura, porque si no lo hacía, acabarían vaciando mi bolsillo con seguridad. Todavía no sé qué tipo de dinero querían, podría haber sido una pequeña cantidad, pero aún así no les debo nada. Incluso si eran sinceros el otro día, cuando dijeron que pedían el dinero para sus hijos y no para ellos, aún no les debo nada. Nunca han traído a mis nietos a verme, ni me han permitido ir a verlos. Entonces, ¿por qué tendría que tener una conexión con ellos? Sé que suena un poco insensible, pero es la verdad. No puedo empezar a sentir lástima por cada niño que ni siquiera he conocido y regalarles dinero como si fuera caridad. Así que, si eso me hace insensible y rencoroso por su forma de hablar, que así sea. No me importa y no tengo que justificarme ante ellos. Simplemente me voy a mantener alejado de ellos y vivir mi vida. Va a doler, pero no creo que pueda doler más de lo que ya ha dolido durante los últimos 8 años. Y si aguanté eso sin quejarme, creo que puedo lidiar con las consecuencias de cortar los lazos con ellos ahora también. Al menos esta vez va a ser mi elección y estaré en control de la situación, en lugar de que ellos me traten mal. De todos modos, gracias por escucharme, realmente necesitaba desahogarme en algún lugar. Si hay algún desarrollo en la situación, los mantendré actualizados y gracias por el apoyo. Actualización 2. Hola, han pasado 2 semanas desde que publiqué mi última actualización y dije que si había algún desarrollo en la situación, lo publicaría aquí y los mantendría informados. Así que ayer, mientras estaba en el trabajo, Gavin y Sara aparecieron con mis nietos y empezaron a exigir verme. Estaba ocupado con una sesión de entrenamiento con un par de estudiantes y, por lo general, no acepto reuniones durante ese tiempo. Quien quiera verme tiene que esperar. Pero al parecer, se negaron a esperar. No sé por qué esperaban un trato especial, dado que nadie ni siquiera sabía que eran mis hijos. Incluso si lo sabían, eso no les daba derecho a un trato preferencial. De todos modos, nuestra recepcionista me informó sobre la situación y me dijo que no estaban dispuestos a esperar. Estaba bastante molesto, así que decidí pedirle a seguridad que los escoltara hasta mi oficina y los hiciera esperar allí para que no causaran un escándalo en el vestíbulo. Luego me tomé mi tiempo para terminar la sesión de entrenamiento y después de hacerlos esperar casi media hora, finalmente volví a mi oficina para que pudieran verme.
Fue algo mezquino, pero necesitaban aprender una lección, que no podían simplemente presentarse en mi lugar de trabajo y esperar que los entretuviera sin importar la hora del día. De todos modos, cuando finalmente volví a mi oficina, era muy obvio que Gavin y Sarah estaban muy molestos. Mis nietos también parecían bastante aburridos y gruñones, así que tan pronto como entré en mi oficina, comenzaron a darme una lección sobre la importancia del tiempo, y me dijeron que fue muy grosero de mi parte no hablar con ellos y hacerlos esperar tanto tiempo a propósito, solo por despecho, especialmente sabiendo que mis nietos también estaban allí con ellos. Su derecho a sentirse así era realmente molesto, así que les dije que los trataba de la misma manera que habría tratado a cualquiera que viniera a verme durante una sesión de entrenamiento. Si otras personas podían esperar a que terminara mi trabajo y luego reunirse conmigo, ellos también podían hacer lo mismo. El hecho de que esperaran un trato especial solo porque eran mis hijos era realmente estúpido, especialmente considerando que ni siquiera me habían tratado bien en el pasado, mucho menos me iban a dar un trato especial, aunque yo fuera su padre. Y su decisión de traer a sus hijos con ellos fue su propia culpa. Esto era un centro de entrenamiento y yo tenía un trabajo aquí que era importante para mí. Así que si no podían manejar el hecho de que los tratara normalmente, eran libres de irse. La única razón por la que esperaron fue porque quisieron. Yo no los obligué, fui muy cortante con ellos y pude ver que estaban molestos, pero supongo que necesitaban el favor de mi parte, así que no hicieron las cosas peores para sí mismos. En lugar de eso, cambiaron rápidamente de tema y me dijeron que habían traído a sus hijos para que me los conociera por primera vez y para que pudiera construir una relación con ellos y empezar a sentirme como un abuelo por primera vez en mi vida. Y fue realmente difícil para mí, pero tuve que rechazar eso. Les dije que me iba a casa, ya que esa había sido mi última sesión de entrenamiento del día, y ahora que había terminado, solo quería irme a casa a relajarme. Además, sabía exactamente lo que estaban tratando de hacer. Estaban usando a mis nietos para ganarse mi simpatía, y eso no iba a funcionar. Les dije que era muy cobarde de su parte intentar usar a sus hijos para tener acceso a mí, simplemente no era ético, y comenzaron a defenderse, diciéndome que eso no era lo que estaban tratando de hacer, que solo habían traído a sus hijos porque querían que los conociera. Terminamos discutiendo sobre esto porque era tan obvio que esto no venía de un lugar de sinceridad, solo querían mi dinero y por eso estaban intentando desesperadamente asegurarse de que les diera otra oportunidad. Podía ver a través de ellos, y no importaba cuánto insistieran. Les dije que era demasiado poco y demasiado tarde. Y sí, amé a mis nietos a primera vista, todos son adorables y realmente desearía que nos hubiéramos conocido bajo circunstancias diferentes. Pero, por otro lado, eso es algo por lo que sus padres deben hacerse responsables. De todos modos, después de la discusión, empezaron a insistir en que al menos los escuchara y les dejara contarme su plan por el cual necesitaban mi dinero, pero les dije que no me interesaba. Gavin perdió los estribos y empezó a gritarme. Luego, los niños empezaron a llorar porque estaba siendo bastante cruel. Así que empecé a intentar consolar a los niños mientras ellos seguían tratando de discutir conmigo. Y fue tan frustrante que en un momento les dije que si no querían que llamara a seguridad y los sacara del edificio, deberían irse por su cuenta en lugar de hacerme hacerlo a mí, porque ya me estaba cansando de ellos. Y hablaba en serio. Supongo que se dieron cuenta de eso. Así que finalmente se fueron después de decirme que estaba siendo completamente insensible y que mi ego me iba a hundir. Pero eso no me importó, solo quería ir a casa y descansar, así que eso fue lo que hice. Han pasado 24 horas desde entonces y aún no los he desbloqueado, y no tengo intención de hacerlo, especialmente después de lo que pasó ayer. No creo que necesite hacerlo, ya terminé. Actualización 3. Hola, han pasado 3 días desde que vi a mis hijos por última vez. Obviamente no los he desbloqueado, pero no han dejado de intentar ponerse en contacto conmigo. Hoy temprano me enviaron un correo electrónico desde una nueva dirección pidiéndome disculpas por todo lo que pasó recientemente. Me dijeron que esto no era lo que esperaban que sucediera, pero podían entender por qué estaba molesto con ellos. Al principio, estaban muy molestos por cómo estaba actuando, aunque ellos intentaban arreglar las cosas conmigo, pero ahora, después de pensarlo mucho, se dieron cuenta de que de alguna manera lo merecían. También confirmaron todo lo que ya sabía, que todo lo que había oído sobre ellos era cierto y no solo chismes infundados. Se sorprendieron un poco cuando los acusé de elegir a su padrastro sobre mí solo por la seguridad financiera que él podía ofrecer. No lo vieron venir y también se sintieron un poco ofendidos. Pero al final del día era cierto. Así que no podían hacer nada para cambiar eso, pero ahora se dieron cuenta de que al velar solo por ellos mismos, se habían vuelto muy egoístas y que yo merecía algo mejor. En este punto, tenía todo el derecho de ignorarlos, pero lo único que me pidieron fue que no lo hiciera con los niños. También me contaron el plan que tenían. En realidad estaban planeando pedirme que invirtiera en el negocio que estaban comenzando juntos. Obviamente, no pueden evitar que su padrastro venda su empresa, es completamente su decisión como dueño principal.
Pero ahora iban por su cuenta y no querían poner en riesgo sus finanzas, así que pensaban en conseguir algunos inversores y su primer pensamiento, obviamente, fui yo, ya que no se llevaban bien con su padrastro en este momento. Después de pensarlo mucho, se dieron cuenta de que también habían sido egoístas esta vez, tratando de conseguirme como inversor, pero nunca sintiéndose realmente arrepentidos por todo lo que habían hecho en el pasado. Así que estaban escribiendo este correo para pedirme disculpas y decirme que, si quería conocer a mis nietos, podía llamarlos en cualquier momento que quisiera y aparecerían. Y ni siquiera querían que invirtiera en su negocio, sería completamente mi decisión. Después de leer ese correo estaba un poco confundido sobre qué hacer, ya que parecía bastante genuino. Pero por otro lado, ya me han tomado por tonto antes y no quiero que eso vuelva a suceder. Sin embargo, quiero construir una relación con mis nietos, así que supongo que tendré que pensarlo y, sea lo que decida, lo publicaré aquí después de un tiempo. Por ahora solo quiero un descanso de todo, así que durante los próximos días o tal vez semanas no estaré publicando con tanta frecuencia. Actualización 4. Hola, así que lo he pensado mucho. Y ahora que han pasado casi 2 meses desde que ellos me contactaron por última vez, decidí que al menos iba a intentar construir una relación con mis nietos. Sé que con mis hijos, por lo que sé, nos tomará mucho tiempo volver a conectarnos, pero eso no es el caso con mis nietos. Y ya tengo 58 años, no estoy volviendo más joven y no quiero perder el tiempo ni las oportunidades que tengo para pasar con mi familia, por muy pocas que sean. Además, mis nietos ya han crecido mucho sin conocer a su abuelo, y por abuelo me refiero a su abuelo biológico y real. Así que hace un par de días finalmente respondí a mis hijos en esa dirección de correo electrónico y les dije que estaría más que feliz de recibirlos a ellos, a sus cónyuges y a mis nietos para cenar en mi casa este fin de semana. Pero en el mismo correo también dejé muy claro que no iba a invertir en su negocio. Si esperaban que los ayudara financieramente en algún momento, podían olvidarlo. Y si eso significaba que no iban a estar dispuestos a visitarme, también me parecía bien. Solo quería dejar claro que tenía mis límites y que no iba a permitir que los cruzaran. El tono de mi correo en la segunda parte fue bastante firme, así que no esperaba exactamente que me respondieran el mismo día, pero afortunadamente lo hicieron. Me dijeron que no esperaban ni querían que invirtiera en su negocio, no lo merecían, pero sí querían que pudiera construir una relación con mis nietos, así que estaban contentos de aceptar mi invitación a cenar. Así que así fue como vinieron a cenar ayer y realmente pasamos un buen rato. Sus cónyuges son personas muy agradables y todos se disculparon conmigo por todo lo que había pasado en el pasado y me dijeron que estaban deseando empezar de nuevo, y yo también lo estoy. Realmente me gustaría tener una familia porque, honestamente, se vuelve un poco solitario. Y pronto también me voy a jubilar, así que bueno, supongo que este es un buen momento y oportunidad para arreglar las cosas. Estoy muy contento de que mis hijos finalmente decidieran ponerse en contacto conmigo y hacer lo correcto. Con suerte, las cosas mejorarán para nosotros en el futuro.